Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo le digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, nos encontramos con este Jesús en un lugar especial, Cesarea de Filipo, y es importante ver dónde suceden los acontecimientos para luego extraer el mensaje de este Evangelio. Cesarea de Filipo, una de las tantas cesareas de aquel momento, alrededor de 30 eran las ciudades llamadas Cesarea, fue fundada por el tetrarca Herodes Filipo, hijo de Herodes. Una tierra bella, una tierra fértil, una tierra regada por los tres surgentes del río Jordán. Además había hermosos palacios, los dos palacios del rey del tetrarca Herodes Filipo, un lugar donde había hermosos templos también. En este lugar, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Utiliza esta expresión, el Hijo del Hombre. En hebreo simplemente significa el hombre. Como que Jesús quiere preguntarle a sus discípulos cuál es para la gente el modelo de hombre realizado, cuál es el modelo de hombre pleno. Es el hombre que tiene todo lo que quiere. Viendo toda esta cosa muy bella de Cesarea de Filipo, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes piensan que el hombre que ha llegado a ser realmente feliz, el hombre realizado, es el hombre que tiene todo lo que quiere, como Filipo, que tiene prestigio, que puede hacer fiestas cuando quiere, que tiene poder? Jesús va a hacer una propuesta de hombre nuevo, y entonces quiere que los discípulos se den cuenta cuál es esta propuesta de hombre nuevo, o esta propuesta nueva de hombre. El ser humano realizado, el ser humano feliz, para Jesús es otra realidad. No es lo que se han encontrado en Cesarea de Filipo. La gente dice, los discípulos, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. En realidad no están equivocados, porque tanto Juan el Bautista como Elías, como Jeremías, como los profetas, ellos han predicado la idea de la adoración a un solo Dios, sin ídolos, han predicado con tenacidad la fidelidad a Dios, y entonces Jesús está en la línea de estos profetas. Pero lo importante es que Jesús quiere sacarle a ellos la respuesta acerca de lo que piensan ellos. Por eso la pregunta ahora va a ser: ¿y para ustedes, quién soy yo? Es la pregunta que hace un novio a su novia, o al revés. Para vos, ¿yo quién soy? ¿Qué cuento para vos? Es decir, ¿cuánto valgo para vos? ¿Quién soy yo para ustedes? Esto es lo que Jesús quiere preguntar a sus discípulos. Y entonces Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Pedro, cuando dice tú eres el Mesías, está pensando en un proyecto de Mesías que es el que tenía el pueblo de Israel. El Mesías con poder, con grandezas de este mundo. Jesús acepta que Pedro le haya dicho que es el Mesías, pero lo tiene que ir corrigiendo. Pedro se tiene que ir convirtiendo respecto de
esta identidad de Mesías. Por eso Jesús le va a decir a Pedro, feliz de ti, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Sin embargo, Jesús de a poco tiene que ir haciéndole ver a Pedro cuál es esta identidad de Mesías. No es el Mesías al modo de un rey aplastante que impone por la fuerza su reinado, sino que es el Mesías que viene a realizar un reino nuevo a través de una propuesta de servicio y de amor. Jesús le va a decir a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta expresión, esta frase, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está escrita en la cúpula de la Basílica San Pedro en Roma. En el Vaticano está escrita esta expresión. Podríamos pensar, ¿es una afirmación del primado del Papa? No, no es una afirmación del primado del Papa. Es mucho más que eso, es mucho más que eso. ¿Por qué es mucho más que eso? Porque el problema está con la palabra piedra. Aquí es lo que tenemos que analizar un poquito. Pareciera que en idioma italiano piedra y pietra fuera el masculino y el femenino. Nos hacemos esta pregunta, ¿es el masculino y el femenino? En realidad veamos en el griego. En griego, Petros y Petra no es el masculino y el femenino. Petros quiere decir piedra, esta piedra que se utiliza para hacer una construcción al modo de un ladrillo, esto es Petros. Sin embargo, Petra quiere decir roca. La piedra chiquita, pequeña, se distingue de la roca grande. Por lo tanto, Petros es Pedro y Petra es Cristo. Por eso, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está diciéndole a Pedro que él es una piedra una piedra importante dentro de tantas otras piedras, estas piedras pequeñas, pero él no es la roca es Cristo. Y lo dice el Nuevo Testamento se refiere a esto. En realidad, cuando el Nuevo Testamento se habla de roca, se refiere a Dios, a Cristo o a la fe en Cristo. En Efesios 2:20 se dice, ustedes serán edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular, esta piedra angular entonces es la roca, es el mismo Jesucristo. También en la primera de Pedro se dice esto, se hace referencia a los discípulos como piedras vivas. Pedro es esta piedra viva, pero no es la roca. Al acercarse a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, este es Jesús, también ustedes a manera de piedras vivas serán discípulos suyos. Por lo tanto, se trata de mirar a Pedro como alguien que pertenece a la comunidad cristiana, que tiene una importancia muy grande en la comunidad cristiana, pero la roca es Cristo, no es la roca Pedro. Por lo tanto, la iglesia se construye sobre esa fe que Pedro ha profesado hacia Cristo, hacia Jesús. En el Evangelio también se habla de la piedra y de la roca, de la piedra y de la arena. La vida construida sobre arena es una cosa, la vida construida sobre roca es otra cosa. La vida construida sobre arena, en el Evangelio de Lucas aparece esto en el capítulo 6, la vida construida sobre arena significa la vida construida sobre los criterios de este mundo, los criterios del poder, de la apariencia, del tener. En cambio, la vida construida sobre la roca, y entonces es la vida que ha aceptado la propuesta de Jesús, es la vida que se entrega por amor. Por eso Jesús le va a decir entonces, feliz de ti, Simón. Es una de las bienaventuranzas, de las tantas bienaventuranzas, alrededor de 44 en el Nuevo Testamento, de las bienaventuranzas que va a decir Jesús, bueno, en este caso se lo dice a Simón, a Pedro. Feliz de ti, porque has aceptado la propuesta que yo hice. Y luego se habla de dos imágenes. Aparece la imagen de la puerta y luego la imagen de la llave. El poder de la muerte
o las puertas de la muerte o del Hades. La muerte, estrictamente el texto original griego dice el Hades. ¿Qué es el Hades? El inferi, que no significa el infierno, este infierno que hemos pensado tantas veces, que hemos construido un lugar de fuego donde está el diablo. El inferi, el Hades, es simplemente el lugar de los muertos, el lugar de la muerte. Entonces, el poder de la muerte, las puertas de la muerte, no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Esto quiere decir que la comunidad de Jesús, que hace la profesión de fe en Jesús como Mesías, como Salvador, puede abrir estas puertas. Y no se trata solo de la muerte física, no hace referencia solo a la muerte física. Sabemos que Jesús ha inaugurado la posibilidad de una vida plena después de la muerte, sino que también hablamos de la muerte espiritual. Nosotros, con la palabra de Dios, con el Evangelio, la comunidad cristiana con el Evangelio, puede abrir estas puertas de la muerte, que pueden ser la corrupción moral, la corrupción política, la corrupción económica, la venta de armas, y en esto no tenemos que perder la esperanza. Muchas veces pareciera que la comunidad cristiana pierde la esperanza frente a tantas propuestas de muerte. La comunidad cristiana, que es portadora de una buena noticia, es capaz de romper estas puertas del Hades, estas puertas de la muerte. La otra imagen es la imagen de las llaves. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Muchas veces se ha entendido mal esta imagen, porque se ha entendido que el reino de los cielos es lo que viene después de la muerte. El reino de los cielos comienza ya ahora, el reino de Dios comienza ya ahora en este mundo. Es la aceptación de la propuesta de Jesús. Cuando se acepta esta propuesta de Jesús, de un mundo nuevo, allí comienza el reino de Dios o el reino de los cielos. Esta imagen de las llaves, utilizada por los rabinos, es una imagen que nos hace pensar en el poder de entrar o dejar afuera a alguien. Si alguien tiene las llaves de una casa, de un palacio, entonces tiene la posibilidad de dejar entrar o echar afuera o no dejar entrar a alguien. Muchas veces se ha entendido mal, se ha pensado que San Pedro en el paraíso deja entrar o no deja entrar a alguien. En realidad, los rabinos eran los que interpretaban la Torá. Los rabinos eran los que estaban a cargo de la interpretación de la Torá. Y con esta interpretación de la Torá debían abrir la posibilidad a los creyentes judíos del encuentro con Dios. La palabra llave significa en el hebreo, debajo, diríamos en la raíz del hebreo, significa abrir. Debajo está la idea de abrir. Entonces, Pedro ha sido el primero que, con su profesión de fe, ha entrado en el reino de los cielos, y es aquel que nos da la posibilidad de entrar en el reino de los cielos, diciéndonos que también podemos hacerlo cuando hacemos la profesión de fe en Jesús. Entramos en el reino de los cielos por la fe que Pedro profesó, esa fe en Jesús como Mesías. Luego esta imagen de todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una imagen también usada por los rabinos. Nos lleva a pensar que los rabinos estaban a cargo del discernimiento acerca de lo que era conforme a la Torá o lo que era contrario a la Torá. La Torá es la ley del pueblo de Israel, diríamos los libros sagrados de Israel. Entonces ellos tenían que discernir acerca de lo que era conforme o no era conforme a la Torá. Esta responsabilidad se la encomienda Jesús a Pedro, pero no solo a él, a la comunidad cristiana entera. Toda la comunidad cristiana tiene la responsabilidad confiada por Jesús y confiada a Pedro también de este discernimiento acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es conforme y de lo que se opone a la palabra de Dios. No es solo Pedro, toda la comunidad cristiana, presidida por Pedro, ciertamente como aquel que hizo el acto de fe primero, aquel que dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hasta la próxima.